Evangelio Diario, presentado por la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Lunes 8 de junio. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Porque de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, hoy iniciamos la lectura continuada del Evangelio de San Mateo y lo hacemos a partir del capítulo 5. Esto es significativo porque en el capítulo 5 da inicio a lo que conocemos como el Sermón de la Montaña o Sermón del Monte, y el Sermón del Monte es el corazón del Evangelio. Es decir, comenzamos por lo fundamental, por lo más importante del Evangelio. Según el Evangelio de San Mateo, Jesús subió al monte. La imagen con la que comienza es también muy significativa porque presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Así como Moisés subió al Sinaí para que Dios le entregara las tablas de la ley, las leyes que regirían la vida del pueblo de Dios, así Jesús sube a un monte para darnos las leyes del nuevo pueblo de Dios. Estas leyes, el Evangelio de San Mateo las recoge en los capítulos del 5 al 7. Aquí encontramos la síntesis del mensaje de Jesús, eso que él mismo llama reino de Dios. Se trata de una nueva lógica, unas nuevas actitudes, un nuevo modo de relacionarnos. En síntesis, un nuevo modo de ser. Con lo cual, si una persona desea de verdad ser buena cristiana, debe ir a esta parte del Evangelio y poner en práctica lo que Jesús nos dice allí. Visto desde una perspectiva humana o desde la lógica de la sociedad en la que vivimos, lo que Jesús nos propone hoy es un disparate. Pero de eso se trata. El proyecto de Jesús, el reino de Dios, tiene una lógica radicalmente distinta a nuestra lógica. Por eso es importante desconectar el chip de nuestra lógica normal y entrar en otra dimensión, la dimensión de Jesús. El Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas, 8 declaraciones que comienzan con la palabra bienaventurados. Esta palabra declara un estado de bendición que ya existe. Cada bienaventuranza declara que un grupo de personas que por lo general son consideradas como afligidas, en realidad son bendecidas. Los bendecidos no tienen que hacer nada para obtener esa bendición. Jesús simplemente declara que ellos ya han sido bendecidos. Por tanto, las bienaventuranzas son, primero que todo, declaraciones de la gracia de Dios. No son condiciones para la salvación o planes de acción para ganarse la entrada en el reino de Dios. Los que pertenecen a los grupos de bienaventurados experimentan la gracia de Dios, ya que el reino de los cielos se ha acercado a ellos. Observemos, por ejemplo, la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Por lo general, no pensamos que llorar sea una bendición. Es algo doloroso. Sin embargo, con la venida del reino de Dios,
el llanto se convierte en una bendición, porque los que lloran serán consolados. Lo maravilloso es que Dios mismo será quien los consuele. La aflicción del llanto se convierte en la bendición de una relación profunda con Dios. Aunque el propósito principal de las bienaventuranzas sea declarar las bendiciones dadas por el reino de Dios, la mayoría de los estudiosos de las Sagradas Escrituras también las ven como una imagen del carácter de ese reino. Cuando entramos al reino de Dios, deseamos parecernos más a aquellos que se llaman bienaventurados, ser más humildes, más misericordiosos, tener más hambre de justicia, ser constructores de la paz y así sucesivamente. Eso le da un carácter de imperativo moral a las bienaventuranzas. Después, cuando Jesús dice, hagan discípulos de todas las naciones, las bienaventuranzas describen el carácter que estos discípulos deben tener. Las bienaventuranzas describen el carácter del reino de Dios, pero no son condiciones de la salvación. Jesús no dice, por ejemplo, solo los puros de corazón pueden entrar en el reino de los cielos, lo cual no significa que todos nosotros, los seguidores y seguidoras de Jesús, no pidamos esto como una gracia que Dios nos conceda y nos esforcemos por vivirlas. En síntesis, el Evangelio de hoy nos presenta un nuevo ordenamiento, una nueva lógica, un nuevo modo de vivir. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir nuestra fe según este proyecto que Jesús nos propone hoy. Que Dios los bendiga y los proteja.